Bienvenidos a Diseño 3. El equipo que integramos el nivel está conformado por el arquitecto Mariano Cotura, el arquitecto Iván Brankiewicz, conocido de ustedes, la arquitecta Paula Giangreco, la estudiante Marwa Inchil y el arquitecto Agustín Crespo. Yo soy Eugenio Fernández y seguramente muchos de ustedes ya me conocerán. Diseño 3 los espera con una cantidad de contenidos, de objetivos y de trabajo que se enlazan, como se imaginan, con el resto del taller. El taller históricamente trabaja dos temas principales a lo largo del año y Diseño 3 los repite en su escala. Vivienda en altura, o sea, vivienda colectiva de alta densidad, y un trabajo institucional que, como dijo Daniel, este año será una institución universitaria. En el medio, si las condiciones y el tiempo lo permiten, haremos el trabajo de espacio público. En los minutos que siguen les voy a contar un panorama general de cómo será el año, de cuáles justamente son sus objetivos y contenidos y dónde estamos parados y a dónde vamos a llegar. Así que les pido un rato de paciencia y ya arrancamos. Repasaremos ahora 5 objetivos generales que nos parecen centrales y para ellos los acompañaremos a cada uno con diagramas o imágenes. El primer objetivo general podría sintetizar a casi todos y sería inducirlos a ustedes a desarrollar capacidades analíticas y propositivas frente a un problema planteado. Esto es, en otros términos, tratar de que se conceptualice, se profundice, se entienda el problema que se plantea. Aquí me valgo de unos diagramas de Louis Kahn para la iglesia unitaria, para su famosa iglesia unitaria. Kahn entendía que la forma es concepto. Por lo tanto, cuando aluda yo a la forma, ustedes leerán concepto, porque él decía que no había forma sin un concepto. No como habitualmente solemos entender la forma, muchas veces vaciada de contenido. Entonces, para Kahn, forma es concepto. Cuando Kahn se encuentra con esta demanda en términos profesionales, empieza a investigar qué pasaba con esta iglesia, que no era cualquier iglesia, sino una iglesia que profesaba una religión y la ejercía de determinada manera. Entonces tiene una serie de reuniones con los ministros, con la congregación, porque siempre su pretensión era descubrir la raíz del problema a partir de la cual diseñar, justamente descubrir ese concepto que le permitiría llegar a un proyecto. Entonces, en una de sus reuniones, él descubre que ese concepto de la iglesia se basaba en la pregunta. ¿En qué pregunta? En la pregunta eterna de por qué sucede todo. Entonces él decía que tenía que comprender qué voluntad de ser y qué orden de espacios expresaba la pregunta. Para lo cual ahora leo un fragmento. Él decía que dibujó en el pizarrón un diagrama con la intención de que sirviera como dibujo de la forma de la iglesia. Por supuesto, de ningún modo era un diseño. Dibujé un cuadrado central dentro del cual coloqué un signo de interrogación. Digamos que ese era el santuario. Lo rodeé de un deambulatorio destinados a aquellos que no desearan penetrar en el santuario. Alrededor del deambulatorio dibujé un corredor, limitado por el círculo exterior que contenía el espacio destinado a la escuela.
estaba claro que la escuela en la que se originaba la pregunta se convertiría en el muro que la rodeaba. Esto era la expresión de la forma de la iglesia, no su diseño. Con esto Kant nos cuenta el momento exacto en el que él empieza a descubrir justamente este concepto y cómo a partir de ahí se encadena el desarrollo proyectual. En la figura, en el diagrama que aparece más abajo, que dice que es el primer diseño, justamente este concepto se traduce muy literalmente a la primera hipótesis proyectual, y después eso va derivando en otra serie de diagramas que va enriqueciendo el proyecto y termina siendo lo que finalmente se conoce como esta obra. En el taller históricamente promovemos una arquitectura de ideas, es decir, pretendemos que los estudiantes se involucren en la mayor cantidad de aspectos posibles que les ayuden a definir mejor una idea o ideas, porque todo proceso creativo es eso, un proceso. No es que se nos puede ocurrir tan fácilmente una idea genial y a partir de ahí casi que se desarrolla todo, sino que en los procesos pedagógicos esto lleva un tiempo y está comprendido, y por eso tenemos una metodología y un tiempo académico para abordarla. Pero el asunto de las arquitecturas de ideas es preguntarse, bueno, ¿qué origen puede tener estas ideas? En general hay dos grandes orígenes de las ideas. Por un lado, lo que definiríamos como lo disciplinar, es decir, todo lo que la historia de la disciplina acumuló durante años y es nuestro sustrato, nuestro libro, nuestra referencia inmediata, justamente disciplinar. Pero también todo lo extradisciplinar suele influir mucho en los procesos creativos o imaginativos de distintos arquitectos. Por ejemplo, todos sabemos cómo ha influido el maquinismo en Le Corbusier. El gusto por los barcos, por los autos, por los aviones, y cómo eso influyó justamente en la producción arquitectónica. O cómo la naturaleza ha influido en tantísimos arquitectos. Mencionemos solo a Gaudí. O cómo influye hoy el arte en arquitectos como Frank Gehry o el mismísimo y querido para nosotros Clorindo Testa, que justamente aquí nos acompaña con un dibujo de la idea, de esa idea fuerza que da origen al Banco de Londres. Para mí en particular, casi la obra que me hace estar aquí delante de ustedes. En este dibujo podemos leer claramente cómo la obra o cómo el proyecto, la intención, supera los límites del edificio justamente. A diferencia de Kant, que nos contaba el ensimismamiento de la resolución del tema-problema, aquí el tema-problema busca hacerse dilatado, salir de los límites del edificio. Por un lado, hacia la derecha, tiene una medianera, pero hacia la izquierda tiene una calle, y tiene la fachada de enfrente, y tiene una cota de referencia que es la cota del neoclasicismo de la City bancaria en Buenos Aires. Y él trabaja con esos datos, pero a su vez hace que el edificio se transforme en la continuidad del espacio público. Sobre un zócalo enterrado, es decir, el edificio se sumerge y desde ahí abajo crece, y también tiene una suerte como de tapa caparazón, digamos, que es la profundidad de la cubierta donde sucede lo privado y fundamentalmente el tesoro del banco. Es decir, aquí vemos una propuesta, una idea
que supera ese ensimismamiento que veíamos en Kant y extiende todo su potencial cultural y urbano en términos espaciales y poéticos. Simultáneamente nos interesa que investiguen los procesos de concreción de la arquitectura, es decir, cómo los proyectos pueden ser creíbles en términos de recursos materiales y culturales. Este dibujo es un dibujo de Clorindo Testa, justamente sobre el Banco de Londres que recién vimos, pero es un dibujo de proyecto. Y aquí se ven cómo algunas de las ideas que veíamos en el diagrama anterior, aquí se perfeccionan, se desarrollan, adquieren concreción material y técnica. Y entonces ese es un proceso importante en cualquier desarrollo académico, es decir, comprender cómo se va de una instancia inicial a una instancia más creíble de acuerdo al nivel de formación. Y en esto nos vamos a abocar, tratar de ayudar a que ustedes investiguen estos procesos. Es interesante pensar acá una frase que nos dejó Caballero hace un tiempo y solemos usarla, ¿no? Caballero dice que justamente en una situación donde Clorindo corrigió uno de sus trabajos, que era un trabajo de muy joven y sumamente abstracto, le proponía una serie de modificaciones, como que lo hacía más amable y por lo tanto alteraba la abstracción pura que Caballero junto a otros colegas había planteado. Esto durante muchos años le dio vuelta en la cabeza hasta que en una charla con un amigo colega español llegaron a la conclusión de que para que el proyecto nazca la idea debe morir. Y esto parece como demasiado duro, pero es un proceso que es así. El proyecto muchas veces termina ganándole a la idea. Eso es lo que esperamos. Incorporar de forma crítica la historia de la arquitectura es imprescindible. Es una necesidad como estudiantes comprender los paradigmas del movimiento moderno y los contemporáneos. El movimiento moderno, por un lado, sobre todo el movimiento de posguerra, pretendió casi anular la historia. Hizo la famosa, o pretendió hacer la famosa tabula rasa a partir de una nueva concepción de la vida y sobre todo de la vida urbana. Pero la realidad es que muchos arquitectos de aquella época también se nutrieron de la historia. Y hay casos conocidos. Voy a utilizar en este momento a Le Corbusier con dos casos. El primero es el de su famoso inmueble villa, un proyecto que nunca se concretó, pero que estaba inspirado en la arquitectura conventual. Lo veremos más adelante, pero esa forma de vida colectiva del convento y lo que producía a nivel de espacios comunes, sumado a la individualidad de la célula, daba origen a su pensamiento sobre la nueva forma de vivir. O en este caso que estamos viendo, que se trata del ábside de la Villa Adriana. En sus viajes, el Corbu dibujó y estudió muchas obras de la antigüedad y fue rescatando algunas cosas que quedaron en su mente, como nos quedan a cada uno de nosotros cuando vemos algo, cuando logramos retenerlo, fotografiarlo, dibujarlo. Y el Corbu vio en esta perspectiva que estamos viendo aquí, en esta fotografía, una luz sugestiva. Probablemente no la vio a la hora que está esta fotografía, pero vio una luz sugestiva allá al fondo. Y entonces se acercó, la examinó y dibujó algo parecido a lo que yo hice aquí abajo,
y entendió que esa luz venía de determinada manera. Y eso quedó en sus registros, en sus cuadernos. Y luego, con el correr de los años, tuvo el encargo para hacer Ronchamp, una iglesia votiva. Y ese recurso, esa luz que vio en ese ábside, lo transformó y lo hizo operativo en su nuevo proyecto. Aquí vemos cómo el ábside canopo de la Villa Adriano es reinterpretado en el proyecto de Ronchamp y se transforman en tres ábsides destinados, en el caso de la Iglesia Católica, a la oración. Y esa luz es la luz que va a dar carácter, y un carácter muy especial a ese espacio de oración. Estos son ejemplos, como muchos, que muestran realmente cómo la historia incide en nuestra manera de pensar y de proyectar. Y para eso es necesario conocerla, estudiar los casos y ver si se transforman en puntos de partida de nuestros proyectos. Y el quinto objetivo general es finalmente cómo hacemos ciudad, cómo interpretamos la problemática de la ciudad, la historia, el tejido, sus monumentos, el paisaje natural, lo artificial, el espacio público y de alguna manera qué es el hombre en esa ciudad. Estos 9 gráficos muestran el desarrollo del proyecto de Peter Eisman para la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela. Ustedes saben que Santiago de Compostela es una de las ciudades de peregrinación más importantes de Europa, a raíz justamente de la advocación de su gran iglesia al Santiago Apóstol. Y le toca hacer una obra supuestamente emblemática para representar la cultura de esta región de España. Entonces, la pregunta que seguramente se hizo Eisman, un americano trabajando en Galicia, es bueno, ¿qué recursos me nutren para pensar una intervención de este tamaño? Entonces él elige 3 trazados. Un trazado que es el de la ciudad de Santiago de Compostela, lo estudia la ciudad, estudia la relación entre llenos y vacíos derivada de una ciudad típicamente medieval con intervenciones a lo largo de la historia por romanos, etc. Y eso lo usa como un primer sustrato de su proyecto, al que le superpone la geografía o el trazado geográfico, ¿no?, de las líneas de nivel del monte Gaiás, que es donde se va a ubicar la Ciudad de la Cultura, y a eso además también se superpone de alguna forma el trazado que implica el símbolo del peregrino, que es la primera imagen que es famosa, que es la concha de un bivalvo. Con lo cual, esos 3 elementos se van a mezclar para dar origen al trazado del nuevo proyecto. Es bastante largo de explicar. El proyecto, o la obra mejor dicho, no dio los resultados esperados, se hizo fragmentariamente, los recursos fueron increíbles, una mala decisión política y un proyecto fuera de escala. Pero esta serie de dibujos de cómo Eisman interpretó el problema de la ciudad y la cultura que involucra a la ciudad son muy interesantes y son muy pedagógicos. Vamos ahora a repasar los contenidos pedagógicos proyectuales de los 2 temas. Empezando por el institucional,
que lo haremos brevemente, rápidamente, para detenernos un rato más en el tema de la vivienda. Como anticipó Daniel, haremos este año un edificio educacional de nivel universitario. Uno de los contenidos ineludibles, evidentemente, es pensar el edificio institucional en relación con la ciudad, el carácter monumental que suele tener y revisar ese concepto a lo largo de la historia. El par dialéctico entre paisaje natural y edificio singular se repite en muchas ciudades justamente cuando este paisaje natural es importante, como en el caso de la ciudad de Mar del Plata. La articulación urbana y la generación de espacio público será otro de los contenidos añadidos al tema. La complejidad programática de estos edificios va ligada directamente a la diversidad espacial y funcional. Los grandes espacios condensadores nos dan la dimensión del espacio y del edificio público y de su significación, y a su vez estos son articulados por estructuras circulatorias importantes o por paseos arquitectónicos, por recorridos arquitectónicos de gran valor. La diversidad programática contiene espacios singulares, y esos espacios singulares, normalmente de grandes luces, implican soluciones estructurales acordes justamente con ese problema. Y también en estos temas aparecen subtemas o temáticas específicas, y ello será otro de los contenidos. Ahora revisaremos los contenidos del tema que ya vamos a empezar pronto, que es el de la vivienda. La vivienda en diseño 3 es vivienda en altura de alta densidad, y esto ya implica algunos cambios respecto de lo que ustedes conocen. Vivienda en altura significa un modelo o refiere a un modelo de ciudad, de una ciudad vertical, una ciudad que crece en densidad. Estas son modelos derivados de las tipologías modernas. Las tipologías modernas permitieron estos desarrollos. Aquí estamos viendo el Lake Pond Tower de Heinrich y Schiporeit, que fueron alumnos, discípulos de Mies. Y la torre está inspirada justamente en un anteproyecto que Mies no pudo llevar adelante, pero podemos ver el crecimiento vertical enorme y su relación con la superficie de terreno disponible. La planta muestra justamente cómo se maximiza el rendimiento superficial y se obtiene mayor densidad poblacional por metro cuadrado de tierra. Pero la cuestión de la vivienda en altura como la vemos nosotros implica considerar que no solo la repetición y el apilamiento característicos de estas tipologías son el único dato, sino que eso implica mirar qué pasa en ese nuevo vecindario vertical, que es el hábitat multifamiliar. Y digo vecindario con toda intención. Ustedes podrán recordar algunas imágenes al respecto, por ejemplo el vecindario del Chavo, o algunas imágenes que se le pueden venir a la cabeza de lo que era un conventillo en Buenos Aires. Bueno, creo que eso es la mejor representación de la idea de vivienda colectiva, es decir, de ámbitos multifamiliares donde se comparten cosas. El hecho de compartir determinados espacios, determinados lugares, es lo que ustedes podrán vivir en cualquier edificio de hoy en día, ¿no? Los accesos obviamente son comunes, circulaciones verticales comunes, palieres comunes, terrazas y lo que hoy llaman amenities. Bueno, en estas imágenes que estamos viendo
son más que amenity. Aquí había una ideología que propiciaba que en este edificio, que es la unidad de Marsella del 47 del Corbu, ya existían servicios comunes. En su terraza se podían ver una zona de piscina, un área para hacer para correr o caminar, espacios de expansión de los niños. De hecho, también había una guardería. Entonces, como ven, hay una cantidad de elementos que nos pueden referir a la idea del hábitat multifamiliar en el contexto de lo individual. Porque el hábitat multifamiliar es lo colectivo más lo individual. Esto queda expresado, sigo utilizando al Corbu, en sus obras iniciales. Arriba vemos la imagen del inmueble Villa del 22 para París, para su proyecto de la Ville Rediu, donde inspirado, como conté al principio, en una tipología conventual, desarrolla una gran supermanzana con espacios comunes en el centro y viviendas que van a tratar de restituir esa calidad de la vivienda individual, inspirada entonces en una secuencia de patios. Pero eso también en la unidad de Marsella está presente, ya en el 47, como dijimos hace unos minutos, porque aparece la terraza con todo el programa que conté, además de un centro comercial a la mitad de la altura del bloque. Todas estas cuestiones promueven lo que llamaríamos el hábitat multifamiliar. Hoy en día hay muchas tipologías que lo han vuelto a explorar, casi poniendo en tensión la especulación con estas nuevas formas de habitar. Las tipologías edilicias heredadas del movimiento moderno y sus derivas contemporáneas serán la base esencial, fundamental de estudio, y a partir de ahí podremos descubrir y enlazar nuestras ideas, nuestros proyectos con estos precedentes. Es aquí donde se vuelve a ser valioso el estudio de la historia, el estudio de los casos históricos. Y vamos a insistir sobre esto y vamos a mostrarles justamente todas las tipologías que los maestros nos dejaron. Así como el hábitat colectivo, las nuevas formas de habitar y de cohabitar nos plantean desafíos en este tema, también la propia vivienda en altura es un tema particular. Es decir, aquí estamos viendo un corte, la sección del edificio de Charles Correa en la India, que se llama Kanchenjunga Apartments. Más allá de su nombre risueño, este edificio tiene toda una reelaboración de la tipología de la unidad de Marsella, y verán ustedes cómo el tema de la traba del ensamble entre la vivienda de arriba, la de abajo, la relación interior-exterior, el tema de los niveles, cómo se aprovecha el nivel y medio y los dos niveles en ese ensamble, buscan imprimir un carácter a la vivienda en altura, hacer que la vivienda en altura no sea una unidad restringida al puro límite, sino que provoque instancias y estancias donde la vida pueda tener opciones que no solo son el interior. Estas terrazas, hermosas terrazas, caracterizan a esta torre de Charles Correa, y así encontraremos una cantidad de proyectos en los que vamos a ver reflejado esta búsqueda, la búsqueda de un plus en la vivienda en altura. En los edificios en altura se hace imprescindible reconocer
que los sistemas y los soportes son un dato ineludible. La estructura, por ejemplo, debe considerar una modulación que no solo estará en función de los propios sistemas técnico-estructurales, sino también del tipo de espacios que resolveremos. De la misma forma, esa estructura tendrá que resolverse desde arriba abajo de alguna o con alguna secuencia, y tendrá que trasladar sus cargas al suelo. Aquí vemos al Corbu trabajando justamente en una parcialidad de la maqueta para la unidad habitacional de Marsella, y vemos cómo la estructura es como un gran soporte muy estudiada, modulada según sus parámetros de modulor, y donde muestra cómo las viviendas crean el ensamble dejando el corredor al medio. Pero además de esto están los otros sistemas, como por ejemplo las estructuras circulatorias o en vertical, o el tema de todo lo que son montantes verticales de servicios. Y esto implica también una consideración, es decir, esos servicios tienen que ir desde la red hasta el último nivel, o eventualmente para evacuación desde el último nivel hasta asistir a la red. La relación entre lo privado, lo común y lo público será un eje a investigar en el proceso. ¿Dónde empieza y dónde termina cada uno de ellos? ¿Hay transiciones o no las hay? ¿Existen relaciones directas o existen relaciones mediadas? En esta escala el problema es diferente a lo que veían en diseño 1 y en diseño 2, donde eventualmente las relaciones entre el afuera y el adentro, o entre lo público y lo privado, tenían posibilidades de mucho fuelle. En estos programas los fuelles a veces se achican. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cuál es la relación espacial y visual que plantea Stirling en sus residencias estudiantiles en Oxford, básicamente en la Queen's College. Se ve cómo esta vivienda de remate de doble altura mira sobre el espacio común, que a su vez da a un río, a un arroyo que es parte del espacio público de Oxford. Lo repetitivo y lo singular lo vienen viendo también, probablemente hasta de introducción. Y nosotros no lo abandonamos, porque siempre en los programas suele haber algo que se repite y algo que no se repite. Bueno, en el caso del programa de vivienda tenemos varias cosas que no se repiten. Seguramente tenemos 60 unidades de vivienda o 70 que se van a repetir, pero va a haber otras que no. Por ejemplo, los espacios comunes. Por ejemplo, algún espacio común en particular, o el programa comercial, o el sector de los halls, etc. Esas problemáticas de cómo se relacionan lo repetitivo y lo singular también aquí se ponen en evidencia y será un tema a resolver. Hablamos hace un rato de la transición estructural. Bueno, suele ser una posibilidad que las transiciones estructurales liberen tierra. En este caso no es exactamente una transición lo que estamos viendo en la Torre Cub de Carmen Pinós, pero sí es un concepto estructural que hace que cuando el edificio llegue a tierra se libere de parte de su programa y ponga al desnudo esas piezas estructurales y se generen una serie de espacios y de huecos entre ellas y de niveles que dejan continuidades a nivel urbano, produce articulación urbana, produce vacío, produce espacios atractivos que ayudan a mejorar justamente algunas relaciones. En este caso es así. Veremos otros muchos casos de toma tierra y de resolución del nivel de uso urbano. Por ejemplo,
cuando hay programa comercial. Realmente el contenido que se enlaza con el eje que contó Daniel, es decir, con el eje del paisaje, tiene que ver con la vivienda y su relación con el tejido urbano y con un paisaje natural. Esta obra, que nos parece emblemática también, es la de Rogelio Salmona, son sus residencias del parque en Bogotá, y tienen como telón de fondo la geografía montañosa como paisaje natural, y por delante estamos viendo el edificio de la Plaza de Toros, un edificio histórico. Y lo que hace aquí Rogelio Salmona es realmente establecer una serie de relaciones muy interesantes, tanto con una cosa como la otra. El perfil de sus edificios será un perfil que va tomando una diversidad de alturas, que se va escalonando, que está planteado a partir de una matriz geométrica circular y radial, un poco como la Plaza de Toros, y que a su vez hace un uso cultural del ladrillo. El ladrillo es la materia expresiva con la que se construyen sus torres, y también la materia que estamos viendo casi como coloratura de este fragmento urbano de Bogotá. Creo que este es un buen momento para la pausa. Si quieren, se preparan un café, un mate, un té, lo que sea, y pueden continuar en unos minutos. No obstante el recorrido que hemos hecho de objetivos y contenidos, es válido preguntarse de dónde partimos, es decir, cómo enfrentamos diseño 3. ¿Es empezar de cero? Bueno, pues no. Yo creo que estamos preparados para enfrentar lo que viene, y cuando digo preparados, pienso básicamente en ustedes. Y yo creo que hay que partir de lo que ya hicimos, de lo que sabemos, consciente o inconscientemente. Pero hay un capital que es todo lo que ustedes produjeron en estos años en el tema de vivienda. Y eso es válido. Y voy a tratar de demostrárselos. Segundo, de los nuevos casos de estudio y de la bibliografía aplicada. Les vamos a estar dando soporte para que ustedes tengan el material necesario y asistirlos también en todas aquellas cosas que se les vayan ocurriendo o que necesiten. Tercero, y como decimos siempre, a proyectar se aprende proyectando, y por lo tanto, justamente el ensayo proyectual soportado por la metodología del taller será la base esencial para trabajar. Estos tres aspectos concatenados nos dan suficiente soporte para arrancar. Para demostrar que hay un punto de anclaje importante en el conocimiento ya adquirido de ustedes, utilizaré un par de trabajos de diseño 2 del año pasado. En este caso, el del equipo Esquesen Moreno. Aquí vemos un planteo donde el conjunto trata de generar una suerte de encierro de espacio común y por otro lado de una articulación urbana a través de una serie de aperturas y de inflexiones. Pero lo cierto es que hay un interior valioso que resuelve justamente esos espacios colectivos, ¿no? Lo que todos pueden usar. Y ahí es donde se parece en algo de lo que venimos hablando a diseño 3 o algunos trabajos de diseño 3. ¿Hay espacio común? Sí, hay espacio común. Hay una planta que parece tener una cierta densidad longitudinal a través de sus tiras, eso también es cierto. Pero la relación de la vivienda con esta tipología es prácticamente de apareamiento y de baja altura. Muy bien, imaginemos ahora, todos imaginemos, hagamos un ejercicio de imaginación, y especialmente Esquesen y Moreno, que este trabajo ya no es de un par de plantas, sino que es un trabajo que tiene muchas plantas. Y entonces empezarán
a provocarse otro tipo de problemas que habrá que investigar. Por ejemplo, el de la tipología edilicia. Ya no será una tira que se va adosando vivienda a vivienda, casi apareando, sino que adquirirá otra complejidad. Pero es posible que esto crezca en altura. Aparecerán estructuras circulatorias más complejas. Y eso será un condimento también interesante. Y aparecerán conflictos entre los espacios públicos y los espacios privados, aún multiplicados sobre lo que estamos viendo en Diseño 2. Pero sin duda es un punto de partida interesantísimo. Y yo lo voy a relacionar luego con con alguna imagen. Por otro lado, los invito a que se imaginen que ahora ya no es un conjunto de dominante horizontal que tiene un espacio común como el que describí recién y que tiene un bloque en todo caso, sino que esto es un edificio que está en corte. Imaginemos que esto es un corte, no una planta. Y entonces, lo que estaríamos viendo es que el espacio común que antes lo pensábamos horizontal, ahora lo pensamos vertical. Y casi en ese gran espacio común, casi una ciudad en vertical, sucederían muchas cosas. Cosas que ni ahora rápidamente nos las podemos imaginar, pero que serían interesantísimas. Y entonces el edificio ya sería un edificio que tiene un plano vertical plegado de un lado, plegado del otro, que tiene una suerte de basamento, también con vivienda podría ser, y que tiene un techo también con viviendas. Bueno, yo creo que estos puntos de partida, casi jugando, imaginándonos cosas, son puntos de partida válidos y muy interesantes, muy estimulantes. Bueno, como dirían los españoles, paremos de flipar un poco y les muestro con qué lo relacionaba. La primera derivada que conté es la hipótesis donde la tira de Skesen-Moreno se transformaba en un bloque. Esta es la obra de Weil, del estudio holandés Architecten-Sier. Es una obra muy interesante, se ubica en un frente marítimo portuario. Y a lo mismo que, de la misma manera que Skesen y Moreno plegaban la figura en la sección horizontal, aquí la pliegan en vertical, tratando de despegarse del plano de suelo para crear una relación con el interior de la manzana. Y a su vez ese plegado va encontrando una conformación diversa de la tipología de vivienda. Y el interior es justamente un gran espacio común donde ocurren todas las circulaciones que se van alternando en distintos niveles. En la otra hipótesis que me imaginaba, cuando la planta la pensaba como un corte, lo relacionaba con este trabajo de MBRDB. Ese espacio que me imaginé en el medio, abierto o semiabierto, tiene que ver con esto, por ejemplo, con el trabajo de MBRDB para Frosilo, un trabajo genial que ya lo van a entender más adelante, pero fíjense que esto ya no es la torre de Wright, ¿no? Una circulación mínima, pequeña en el centro, sino un gran espacio. Un gran escenario interior del edificio, ¿no? Donde uno ve lo que sucede abajo, arriba, y lo ven con luz porque este espacio lo remata una cúpula vidriada. Y todas las circulaciones ahí se miran entre sí, y uno puede pasear. Aquí también hay un paseo arquitectónico. Entonces, a este espacio, a este tipo de espacios, me refería con el trabajo de los alumnos de Diseño 2. Y de afuera, en su exterior, así es Frosilo. Eran dos silos existentes, que son los que están viendo
en hormigón armado que fueron transformados en vivienda. Y lo que hizo MBRDB fue generar todo un perímetro a través del cual se armaban los espacios de la vivienda, y el interior, el núcleo de circulaciones que vimos es propiamente dicho el vacío del silo. Ahora observemos este trabajo de Font y Donofrio. También un trabajo de proyecto interesante. Por un lado estamos viendo una estructura modular que parece moverse en función de algunos parámetros. Entra y sale, vemos circulaciones, gente arriba, gente abajo, pero una superestructura también, esa superestructura modular, que admite rellenos que aquí tienen distintos colores, probablemente distintos materiales, y escenas que ocurren en uno u otro nivel. Y esto va conformando una estructura, como dije, movida, más orgánica, que deja de alguna forma espacios verdes, expansiones, retiros, etc. Y que también se mueve en vertical, todo apoyado a nivel de suelo. Muy bien. Este trabajo podría hacernos pensar en otro tipo de estructuras. Sigamos con otra imagen. Esta es la planta. Ahí vemos cómo esta matriz modular se extiende a lo largo de toda la planta. Casi, o no casi, sino totalmente toma la superficie del terreno que involucra el trabajo. Y esta es la maqueta, donde se ve el conjunto haciendo todo el perímetro urbano y estableciendo estas articulaciones de las que hablaba, donde el movimiento de lo edificado entra y sale en relación con la calle, por ejemplo. Y las cosas crecen o se mantienen más bajas. Pero es interesante esta estructura modular, que se puede apilar o articular de distintas maneras, y que se puede apreciar esto en el trabajo de los colores, por ejemplo. Ahora bien, si Font y Donofrio quisieran seguir experimentando en diseño 3 sobre la base de una superestructura modulada que resolviera la estructura resistente justamente, que provocara los llenos y vacíos, que alterara su fachada retranqueándose o adelantándose, podrían experimentar justamente estudiando esta obra, que es un conjunto llamado Loft de Yerbabuena, ubicado en San Francisco, en Estados Unidos, del año 2002, de Saitovich y Natoma. Es un conjunto interesante justamente desde ese punto de vista, desde lo expresivo y desde lo volumétrico, de su textura, de su profundidad, de los materiales que usa. El relleno, a diferencia de los chicos, es un relleno siempre con vidrio de distinta forma. Entonces, este sería uno de los ejemplos que les recomendaría a Font y Donofrio. Hagamos ahora otro ensayo pensando en el trabajo de Font y Donofrio. Pensemos que la estructura que ellos proponían ahora no está oculta, o es otro tipo de estructura, y vale lo que Font y Donofrio ensayaron en tanto relaciones entre las viviendas, una al lado de la otra, una arriba de otra, desplazadas, creando dobles alturas o simples alturas, es decir, haciendo un registro, como se ve en la imagen inferior izquierda, de las distintas tipologías y su propia modulación. En este caso estamos viendo la obra experimental de Moshe Safdie, llamada Hábitat 67, que se hizo justamente con motivo de una exposición importante en Montreal. Y lo que experimentó aquí Safdie fue justamente con un sistema constructivo modular, pesado, prefabricado,
que se adhería, digamos, o se ajustaba a una superestructura donde se anclaba. Y eso iba generando una serie de superposiciones y de relaciones una al lado de la otra y de vacíos. Entonces esto la verdad que parece un contratipo, digamos, ¿no? Un tipo nuevo, una tipología nueva. Y desde ese punto de vista es sumamente interesante. Esto se vincula además por corredores horizontales y estructuras circulatorias verticales importantes, como se puede derivar del corte, pero además lo que crea son instancias de expansiones, de relaciones con el exterior también muy atractivas. La otra pregunta que seguramente se harán es cómo será el proceso este año. Pues el proceso no será muy diferente de lo que vienen haciendo en el taller. Es decir, será un proceso progresivo que arranca con las primeras motivaciones, con las primeras ideas, como lo vemos acá dibujando a Niemeyer, y va progresando justamente, va avanzando. Y en ese sentido, el tema de las lógicas será algo que intentaremos desarrollar en Diseño 3, arrancando por la cuestión de la lógica urbana. Puede parecer una obviedad que arquitectura y ciudad son inescindibles. Una explica a la otra. Como bien saben, en el taller elaboramos maquetas que son de alguna forma o son parte de la interpretación del fragmento urbano en el que vamos a trabajar. Cuando la ciudad adquiere ribetes de distrito central como es el que van a trabajar ustedes, las condiciones en las que el proyecto se inserta son más exigentes. Y un sitio tiene muchísimas cuestiones. Ustedes recordarán que siempre que hablamos de sitio, hablamos que el sitio tiene al menos 3 dimensiones: una dimensión histórica, una dimensión estructural y una dimensión que tiene que ver con lo que uno interpreta de manera sensible del lugar, ¿no? O sea, lo llamamos lo sensorial. Esas 3 dimensiones a lo largo del proceso proyectual van a ir encontrando una síntesis, pero son cosas a las que no le podemos escapar, son como obvias, ¿no? Es decir, la representamos en una maqueta y entonces en la maqueta encontramos que hay un trazado, que hay una volumetría, que hay en esas volumetrías llenos y vacíos, que hay determinado tipo de calles o de avenidas, que dentro de las volumetrías hay distintas alturas, derivadas probablemente de distintos códigos de edificación, que tenemos un terreno en particular con sus proporciones, con sus niveles, etc. Y que además tenemos lo que dije, una percepción sensorial del lugar, ¿no? Que a veces esas percepciones son muy interesantes y van apareciendo a lo largo del proceso. Muy bien, lo que les voy a mostrar ahora es una serie de 3 ensayos tipológicos o de hipótesis y lógica urbana, para ser más preciso, donde se ve cómo los estudiantes fueron ensayando maneras de resolver el programa que tenían, el terreno que tenían y las posibles propuestas que se derivaban del análisis e interpretación del lugar. Entonces en esta propuesta la lógica era que el edificio se componía casi por 3 fragmentos escalonados. El fragmento más bajo, que apenas vemos, está tomando la altura de las edificaciones que se ven a la derecha, una parte bastante homogénea de la ciudad. La altura intermedia está vinculada a las expresiones más altas del sector urbano y que representan un poco el edificio de la izquierda.
el edificio negro de la izquierda, y por último la parte más alta, la que se escapa de los niveles existentes en el lugar, y por lo tanto pone una nueva cota en el paisaje urbano. Esta fue la experiencia de hipótesis que ensayaron estos estudiantes, y que implicaba que el edificio en estos tres escalones urbanos, como le llamamos nosotros, encontrara una lógica de expresión en la ciudad. Aquí también aparece una hipótesis, ¿no? Esto que son las primeras búsquedas. Bueno, el edificio tiene determinada escala, puede meter las viviendas de tal manera, de acuerdo a la tipología edilicia, si es de planta a planta, si tiene mezcla tipológica. Entonces eso van obteniendo distintas configuraciones. Acá vemos la intención de una pieza urbana que está aislada, ya no es como la otra que hacía como un recorrido a lo largo de las edificaciones. Esta es una pieza urbana que tiene como su escalón humano, ¿no? Termina escalonándose, pero piso a piso, y a su vez se va retranqueando en el interior, tratando de dejar un espacio abierto generoso. Y por otro lado, no la estamos viendo desde el lado de la esquina, también construyendo esquinas. Como ven, es bastante diferente de la propuesta anterior respecto de su implantación urbana. Y esta otra propuesta bien disímil, ¿no? Aquí los estudiantes dijeron, bueno, nuestra cota de referencia urbana va a ser el edificio negro de la izquierda y el que le sigue, que es como una cota razonable para este frente marítimo, y para eso exige que desarrollemos lo máximo posible la planta del edificio. Entonces el edificio hace toda una rosca, como ven ahí, una especie de herradura que optimiza casi el 100% de las vistas hacia el mar, y casi de casualidad diría yo, pero la luz que ustedes están viendo en el frente de la propuesta demuestra un poco también cómo era la orientación. Es decir, que era un edificio que iba a tener muy buena implantación, muy buen recorrido acompañando el sol y muy buenas vistas. Y a su vez, como dije al principio, una decisión respecto de cómo era su propuesta volumétrica en relación al tejido existente. Este es el tema de la lógica urbana. Como dije hace un rato también, enriquecida por una cantidad de cuestiones que se van a ir agregando a lo largo del proceso. Pero insisto con la cuestión de la ciudad. La ciudad es nuestra escritura, y nosotros vamos a volver a escribir algo ahí. Y entonces lo que escribamos ahí, en esa parte de la ciudad que nos toca, debe ser lo mejor posible. Como dice Sisa, el sitio vale más por lo que puede llegar a ser, y lo que puede llegar a ser es nuestro proyecto. En esta serie de imágenes condensadas se muestra un momento del proceso proyectual donde los estudiantes lo que están haciendo es ensayar un problema de composición espacial, estructural y diría tipológico de la vivienda. En un edificio de estas características hay que ver cómo se apilan las cosas, hay que ver cómo se ensamblan eventualmente, y hay que ver cómo se repiten tanto en horizontal como en vertical. Entonces, lo que se puede ver son distintas pruebas y distintas maneras de manifestarlo, en maquetas parciales, en maquetas más globales, en maquetas digitales, en el despiece de la maqueta digital, mostrando cómo se pueden trabar unas cosas con la otra, cómo aparece la circulación vertical como articulador
de todas estas piezas. Es una experiencia que ustedes ya hicieron en Diseño 2, una experiencia un poco más acotada, porque la vinculación o el ensamble de viviendas es mucho más simple, y acá ya adquiere otra complejidad que sin duda, y como ven en estas imágenes, es sumamente atractiva e interesante. La otra cuestión que vamos a ver en profundidad también es el tema del límite arquitectónico, como una lógica del límite arquitectónico, ¿no? Del límite arquitectónico. Y esto siempre, el tema de la hipótesis está ahí, ¿no? Está permanente, en el taller viene machacándose. ¿Por qué? Porque nosotros suponemos algo, suponemos, hipotetizamos que esto es factible de esta manera, y entonces lo desarrollamos un poco, lo criticamos, volvemos para atrás, para adelante, como en cualquier proceso. Acá lo que mostramos es una etapa ya avanzada del trabajo, donde estos estudiantes empezaban a establecer cómo era la relación de partes, ¿no? Entre las distintas partes de la fachada, la profundidad de la fachada, los elementos que contenían la envolvente, las pausas en la envolvente, el remate, basamento, etc. Todo esto conforma el límite arquitectónico, que no es simplemente el límite vertical, sino que es mucho más que eso. Por ejemplo, ¿qué profundidad tiene el límite arquitectónico, la envolvente arquitectónica? Bueno, aquí podemos ver cómo estos estudiantes nos muestran la interpretación y el proyecto que hicieron a partir de esa interpretación del límite arquitectónico. El límite se transforma muchas veces en espacio, en profundidad espacial, no solo en una lámina que puede estar representada por una carpintería de vidrio, o en un espesor de un muro, sino que esto casi que se puede estratificar y encontrar distintas profundidades. En un caso vemos el límite que está compuesto por un doble layer, digamos, ¿no? El principal exterior que conforma la terraza en la imagen superior izquierda, luego el límite interior-interior, digamos, ¿no? Que es el propio de la vivienda, la relación espacial arriba-abajo. A la derecha vemos algo que también es una vivienda en doble altura con una terraza entrante, las relaciones también adentro-afuera, cómo se recorta el plano de hormigón. En el ángulo inferior izquierdo estamos viendo el límite desde el punto de vista del sistema de accesibilidad. Ahí están los corredores y la forma de llegar a las viviendas. Y por último la secuencia del edificio que muestra dónde se dan partes privadas y comunes y públicas en su desarrollo. Ahora les voy a mostrar rápidamente el tema de las tipologías, ¿no? Es decir, en el proceso de hipótesis, de implantación, de lógica urbana, se discute justamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? Bueno, hay la posibilidad de ser un único edificio, en este caso en torre, y los estudiantes deciden, bueno, jugársela a establecer un nuevo hito urbano, superar cualquier límite de altura de los existentes en la ciudad, y poner en discusión qué pasa con eso, ¿no? Nosotros en el estudio, en el taller lo admitimos, sí, lo admitimos, pero lo admitimos críticamente. Es decir, luego al final del proceso hay que revisar si esto era tan bueno o no era así. Pero no obstante, estamos viendo trabajos que realmente fueron en sí mismos, desde el punto de vista pedagógico, muy buenos trabajos. Y aquí el punto es mirar justamente que la tipología que decidieron estos estudiantes es la tipología de torre.
Pero hay otros casos donde ese programa que estaba representado en una sola torre relativamente esbelta, bien alta, se resuelve de otra manera. Los estudiantes, a partir de ese tema de la lógica urbana, a partir de sus sensibilidades, de sus miradas sensoriales del lugar, etcétera, etcétera, deciden que el programa va a partirse. Y entonces, en vez de hacer una torre, hacen dos torres unidas por un zócalo, por ejemplo en la figura superior izquierda, o tres torres ladrilleras, que tienen un zócalo que muestra una zona pública y una zona privada en ese zócalo, que rematan con cubiertas en pendiente, que si uno mira la configuración del límite arquitectónico ve que hay variaciones y puede detectar probablemente que hay viviendas de dos niveles y viviendas de un nivel. Lo mismo podemos ver en el trabajo anterior, donde una torre es de viviendas simples y la otra torre es de viviendas de dos niveles, en dúplex. Entonces, aquí no se trata, como les contaba al principio, solo de la torre o el bloque, sino de la torre, dos torres o tres torres o bloques. Aquí vemos dos bloques. El de la izquierda, digamos, un gran bloque curvo, encerrado o contenido hacia el sur, digamos, por todo un gran muro ladrillero y muy abierto hacia las vistas al mar y hacia su espacio central. Y del otro lado estamos viendo un bloque muy largo. Estos no son trabajos que están en un mismo lugar, son diferentes años. Un bloque muy largo que remata a su vez en una pieza vertical que toma la misma circulación vertical del bloque y se extiende hacia arriba. Entonces, como verán, hay una cantidad de posibilidades tipológicas muy amplias, tantas como las que cada uno de ustedes se les ocurra. Por ejemplo, esta. Aquí estamos viendo una propuesta de un edificio que está aterrazado. Vemos la espacialidad que el estudiante está proponiendo, la relación entre viviendas, entre el arriba y el abajo, un corte bellísimo, sofisticado, en el buen sentido de la palabra, sintético, muy bien escalado. Pero resulta que el proyecto completo es este. Es decir, el proyecto es la composición de una torre y de un bloque aterrazado, que a su vez se vinculan por puentes cada dos niveles. Es decir, que la circulación vertical está en la torre y se puentea para pasar a las circulaciones horizontales del bloque aterrazado. Y todo esto apoyado sobre un zócalo que divide lo que es público a nivel de calle de lo que es privado a nivel superior del zócalo. Un gran trabajo. Y aquí otras de las cosas que ustedes van a resolver, que es lo que nosotros llamamos la lógica interna, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es el edificio adentro? ¿Cómo se circula? Lo que yo recién les contaba verbalmente en el trabajo anterior, ahora lo vemos acá. En esta imagen podemos asumir que el proyecto está compuesto por dos torres relativamente bajas y unidas aparentemente por una tira horizontal o un pedazo de bloque horizontal o algo así. Entonces, si hay viviendas en todo este edificio, va a tener dos desarrollos de núcleos verticales en las torres y núcleos horizontales que van a abastecer
los niveles de vivienda que unen estas dos torres. También podríamos imaginarnos que en realidad es una especie de bloque bajo del cual se desprenden dos torres. Pero ahí estamos viendo los núcleos circulatorios. Y ahí ahora vemos cómo el estudiante describe la composición interna de las distintas tipologías adentro del edificio. Viviendas que tienen 2 espacios para dormir o 3 espacios para dormir, etc. Aquí vemos las otras tipologías de vivienda que tiene el edificio. Y finalmente las que tienen 3 espacios para dormir. Hicimos un recorrido por todo lo que va a ser el año. Objetivos, contenidos de los 2 trabajos. Hemos tratado de mirar dónde nos paramos, dónde están ustedes al inicio de Diseño 3 y qué va a pasar durante Diseño 3. Recorrimos un poco ese proceso que vamos a hacer en Diseño 3 y que finalmente a la hora de valorar a fin de año qué sucedió o cuando termina cada trabajo, nosotros tenemos en cuenta, ¿no? Cómo fue ese proceso, su evolución, su calidad, el edificio que se terminó haciendo, cómo fue su pertinencia, su coherencia, su consistencia, cómo se ubica en la ciudad. Empezamos de lo general, llegamos a lo particular, pero finalmente terminamos escribiendo una nueva pieza urbana, una nueva pieza edilicia en la ciudad. Y por supuesto que uno de los condimentos que caracterizan a nuestro taller es esa vocación de el compromiso grupal, de estar presentes, de compartir cosas. Fíjense que eso en este momento no lo podemos hacer y que lo tenemos que de alguna manera suplantar. Hoy esta imagen de juntos es cada uno en su casa. Ese es el mejor juntos que hoy tenemos, que estamos unidos por otros lazos y esos lazos tienen que ser fuertes. Esperemos que nosotros le podamos dar todo lo que esté a nuestro alcance y que ustedes puedan hacer todo lo posible desde el punto de vista del aprendizaje para superar este momento. A eso los convocamos. Muchas gracias por la paciencia de escuchar esta larga charla, pero estamos muy contentos de poder hacerla así. Un abrazo para todos.